no crean que la pantalla tuvo alguna interferencia, porque les quiero invitar para introducir lo que vamos a conversar hoy día con nuestro invitado. Eh, en 1 minuto y 6 segundos queremos hacer un homenaje a un hombre que murió a los 91 años y que nos dejó un legado musical. El homenaje en este rato que nos va a servir para otras cosas a Ennio Morricone. No se puede aumentar volumen, ¿no? No se escucha, ¿viste? Se escucha muy suave. ¿Se escucha muy despacito? Sí, sí, muy despacio. Es que está al máximo. Ay, la misión. Lo que pasa es que hay que habilitar la función de que reproduzca el audio. Sonido, claro. Sí. Entonces, cuando haga el comparte pantalla, hay un botoncito abajito que tienes que cliquear que dice compartir el audio. Ver, y ahí se lo va a compartir. Ahí, eso. Perdón. Marcelo, rellena por mientras yo Bien, arreglo el problema, ¿ya? vamos a arreglar el problema técnico. Esto pasa en los mejores canales, así que no vamos a quedarnos en saga en eso. Bueno, y mientras tanto se siguen ingresando apoderados, exalumnos, profesores, algunos otros invitados también que hemos compartido y creemos pertinente también que puedan Ahí está. ingresar a la sala virtual. Ahora sí, el homenaje Ahora sí. a Ennio Morricone. Ay, espérame. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Sí, gracias. Ahí está el pequeño homenaje a Ennio Morricone. Murió a los 91 años el 6 de julio. ¿Y por qué? Ustedes saben, tiene la musicalización de un sinfín de películas, pero nos sirve también para poder enlazar con el tema que estamos empezando a conversar con un invitado que en realidad no necesita mucha presentación. Es transversal, eh, conocido por su activación social desde hace años, psicólogo, orientador, activista social, dice Wikipedia, pero yo creo que en nuestros oídos y nuestros corazones basta con decir bienvenido Benito Baranda. Bueno, muchas gracias a toda la comunidad del colegio. Me ha tocado estar en muchas oportunidades con alumnos y alumnas. Nos tocó llevar adelante, después del terremoto de Haití, ¿no es cierto? Algunos de ustedes recordarán una gran hazaña para reconstruir una escuela que lleva el nombre de Chile en Puerto Príncipe.
y ustedes tuvieron un rol protagónico allí, y fui varias veces, ¿no es cierto?, con una de las personas que está hoy día también conectada allí, que la veo, Gloriana, fue varias veces al colegio con alumnos y alumnas, y con apoderados, bueno, con todo el equipo directivo. Así que le tengo mucho cariño al Andrés, además una persona cercana que trabajamos mucho juntos, también es exalumna de allí, y que hizo un gran trabajo también en los sectores de mayor pobreza de los campamentos. Así que muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo organicé yo la presentación? Tengo unas pequeñas transparencias solamente para ordenar los contenidos, para que nos ayude a todos. Seguramente algunos nos distraemos con mayor facilidad, pero lo quise poner para poder ordenar y así poder hablar de lo que estamos viviendo con esta crisis, y después meternos en lo que queremos también, lo que queremos enfrentar. Si efectivamente reconocemos lo que estamos viviendo, va a ser más fácil también ponernos de acuerdo en el cómo enfrentarlo, ¿no es cierto? Hay un autor que ustedes conocen, que ha escrito mucho en psicología, que es Daniel Goleman, que se metió en la inteligencia emocional, pero no hace muchos años atrás, él escribió un texto que habla sobre el punto ciego, la traducción al castellano es así, y cómo la mente humana, nuestra psiquis, ¿no es cierto?, ante situaciones de mucha ansiedad, lo que hace es ignorar algunos aspectos de la realidad. Eso nos ocurre en los conflictos familiares, en conflictos sociales, que es la negación. Pero en este caso él dice, no habla de negación, dice como que lo olvida, y ahí se genera un punto ciego porque no podemos ver toda la realidad. La idea es ver hoy día parte de la realidad. No creo que podamos ver toda la realidad, nos cuesta mucho siempre, porque también nos provoca ansiedad a cada uno de nosotros. Pero el ver lo que vamos a ver hoy día y cómo lo vamos a ver, nos puede ayudar también a hacer una introspección. El objetivo de lo que yo voy a hacer hoy día es justamente que nos ayudemos mutuamente a reflexionar. No el poner el dedo en alguien, ¿no es cierto?, que puede cumplir que es responsable de cumplir una determinada tarea o modificar algo, no. Lo que quiero es que nos miremos nosotros y podamos ayudarnos mutuamente a reflexionar. Entonces, voy a compartir con ustedes esta breve presentación sobre la cual voy hablando, ¿ya? Bueno, la idea es reflexionar acerca del Chile de hoy y cómo lo podemos ir construyendo y cómo esta construcción requiere una transformación individual y social. En una de las últimas intervenciones que tuve con los alumnos grandes allí de los últimos cursos, hablé mucho de cómo podemos ir cambiando las miradas, las relaciones y las prácticas en nuestra vida cotidiana. Si uno no amplía las miradas, es difícil reconocer la dignidad de los otros. Si uno no es capaz, ¿no es cierto?, de ampliar esas miradas, es difícil tener una relación de igualdad, una relación que efectivamente crea y actúe según el predicamento, ¿no es cierto?, que el valor del otro es similar al valor de uno, que no tenga relaciones humillantes, ¿no es cierto? Harvard acaba de publicar un estudio que salió esta semana, donde demuestra que todavía en nuestras prácticas miramos a otros en menos desde las políticas públicas, desde la acción empresarial y desde la sociedad civil, de manera muy, muy oculta, pero lo seguimos mirando en menos y seguimos considerando que deben conformarse con lo que se le entrega, que es inferior a lo que nosotros recibimos como ciudadanos muchas veces privilegiados, ¿no es cierto?, en la sociedad. Bueno, es solo con una mirada de dignidad, con una relación que valoriza al otro de la misma manera que cada uno de nosotros, podemos tener prácticas de justicia, que nos tratemos dignamente entre nosotros, las prácticas cotidianas de justicia. La justicia es una virtud bien difícil, porque es bien árida. Nadie aplaude la justicia. Aplaudimos mucho más la generosidad, ¿no es cierto? Se entregan premios, se ponen galvanos por la generosidad. Pero la justicia uno tiene que hacer lo que en conciencia tiene que hacer. Y esa es la transformación individual, ¿ya? Pasar de la solidaridad espontánea a una solidaridad institucionalizada que nos permita tener prácticas de trato digno entre nosotros y que no sean excepcionales ni tampoco impliquen que nos aplaudan, sino que sean las prácticas que nos gustaría que el resto de la gente también tuviese con nosotros. Esa es la gran pregunta de la ética en la justicia. ¿Cómo me gustaría a mí ser tratado si estuviese en el lugar del otro?
de que hoy día, por ejemplo, lo está pasando mal. ¿Y qué es lo que ha ido ocurriendo con la pandemia? Bueno, se ha producido lo que los antropólogos llaman, ¿no es cierto?, un connotado antropólogo llama, que se sumaron las crisis, ¿ya? Se sumaron las crisis, y yo les puse algunas acá. Hay un texto del PNUD que se llama Desiguales del 2017, donde ustedes lo pueden consultar con mayor profundidad, pero esa desigualdad que arrastramos hace tanto tiempo, y sobre la cual tuvimos tantas batallas ideológicas, la cual la quisimos separar del crecimiento económico, y dijimos, no, es preferible crecer, y no importa tanto la desigualdad, sino superar la pobreza. Pero al final la desigualdad y el crecimiento son dos caras de la misma moneda nomás. Si ustedes leen unos autores hoy día bien conocidos, y como la gran mayoría lee en inglés, lo pueden leer en su fuente, ¿no es cierto?, y son de Reino Unido, a Wilkinson y Piquet, un hombre y una mujer, Piquet, no Piketty, sino Piquet, que habla de la desigualdad y las consecuencias que tiene la desigualdad en las sociedades. El año pasado publicaron a inicios del 2019 un texto durísimo, yo que vengo de la sociología y psicología, donde hablaba las consecuencias que tiene la desigualdad en la salud mental de las personas. Imagínense ustedes, ¿ya? La salud mental de las personas. O sea, es un dolor muy profundo, un desgarro, ¿ya? Entonces, esa desigualdad es una crisis que hemos venido arrastrando y que nos cuesta enfrentar. El PNUD dice que la desigualdad que más duele en Chile es la de trato, que nos miramos en menos. Yo hablaba de las miradas, de las relaciones, ¿no es cierto?, que tenemos entre nosotros. Muchas relaciones humillantes ya entre nosotros. También en los salarios se ve. Nos ha costado tanto modificar la estructura salarial de Chile. Hace años atrás operaron de urgencia a un hijo mío, lo llevé a un servicio de urgencia, y el cirujano que lo operó después nos citó, y solo me habló a mí, porque cachó quién era, entonces me dijo, oye, pero la desigualdad, Benito, en Chile es tremenda, vergonzosa. Y para mala suerte de él, la sesión siguiente yo había tenido que ir a pagar el plan de salud en la ISAPRE, y cuando pagué la operación, bueno, lo que estaba pagando era la desigualdad de Chile. El primer cirujano se había quedado con el 40% de lo que yo pagué, y después los gastos generales había un 5%, y en el 5% seguramente estaba la persona que hizo aseo del quirófano, que se ganó un 1.4%. Esa es la desigualdad de Chile, ¿ya? Y somos todos co-constructores de esa desigualdad. Nos sentimos con derecho a, por los cargos que tenemos, los estudios, porque hemos puesto en los estudios un valor económico, no un valor de servicio. Y sentimos que tenemos derecho a ganar 10, 20, 30 veces más que otros, porque yo tengo estos estudios. Los estudios, ¿no es cierto?, en general son para servir mejor a los demás, no para servirnos de ellos. Porque si ese fuese el principio, bueno, va a terminar en una verdadera barbarie, ¿no es cierto? Y no en lo que implican los estudios, que es un desarrollo de la conciencia humana que permite comprender mejor la realidad para poner ese conocimiento al servicio de los demás, para el bienestar de los demás. Esto se acompaña de una segregación habitacional también muy fuerte, de los guetos de pobreza. Aquí al lado de nuestra casa, yo me crié en Las Condes, ¿no es cierto?, al frente de la escuela militar, mi señora en Vitacura, al lado del club de polo, y nos criamos con grandes campamentos, el ejemplo, el esfuerzo a la orilla del río Mapocho y la Villa San Luis, allí en Rosario Norte, ¿no es cierto?, donde quedan todavía algunos de los pequeños bloques ya destruidos, y después todas esas personas terminaron viviendo en la periferia de la ciudad. Un gueto muy duro, ¿no es cierto?, en la Villa Confraternidad, en la Comuna del Bosque, pero otro también aquí, el Castillo, que está al lado de la casa, nosotros 32.000 habitantes, destruidos, mucha gente del ejemplo y del esfuerzo de Las Condes perdieron el sentido de vida. La droga los invadió, quedaron abandonados, el Estado los abandonó acá, y eso ocurrió en plena dictadura, ocurrió ahora también en democracia. Más de 1 millón de personas en plena democracia han sido llevados a vivir a las periferias de las ciudades, donde el Estado casi no tiene presencia desde el inicio, comienza a tener una presencia tardía, ¿ya? Y eso lo hizo el Estado, ¿no es cierto?, al generar Bajos de Mena, acá en Puente Alto, con más de 100.000 habitantes. Piensen ustedes, una ciudad mediana de Chile, todos pobres, sin servicio de salud, sin educación, ¿ya?, y sin servicio de transporte. O sea, es una locura. Y eso lo hizo el Ministerio de Vivienda, no fue una invasión de terreno. Algunos de ustedes me podrían decir, Benito, hay un montón de campamentos, he estado en Brasil, he visto las favelas. Sí, pero las favelas no las construyeron el Estado. Las favelas son invasiones de terreno. Toda la parte alta de Guayaquil es gigantesca, y hay mucha pobreza en Ecuador, en Guayaquil. Pero todo eso es una invasión de terreno, no lo hizo el Estado. Después lo puede haber regularizado el Estado, armado, pero la gente lo invadió. Aquí el Estado decidió llevarse a los más pobres a vivir a las periferias de las ciudades, ¿ya? Y eso ha generado ¿qué? Que la ausencia del Estado ha fortalecido las bandas delictuales y narcotraficantes.
porque cuando tú no tienes Estado en un lugar, al final otro reemplaza al Estado. Y se da la ley del más fuerte. Y el más fuerte es el que tiene el arma, ¿no es cierto? La arma o el que tiene, ¿no es cierto?, el poder económico, la liquidez económica, y eso, bueno, el narcotráfico lo sabe y lo maneja muy bien. Nuestro modelo escolar ha costado mucho, ¿no es cierto?, que deje de segmentar a las personas por su origen social. Yo soy fruto de esa segmentación también. Me eduqué también en un colegio similar al de usted, ¿no es cierto?, en el San Ignacio del Bosque. Y eso también ha llevado a que nos cueste instalar dentro de nuestra estructura escolar la diversidad también migratoria, ¿ya? Hemos tenido un frágil acompañamiento en salud mental infantil. Si alguno de ustedes tuvo trastornos de aprendizaje de temprano, seguramente lo acompañó la mamá, el papá, el colegio, lo cambiaron de colegio, no sé, lo ayudaron, le dieron alguna pastilla, cualquier cosa, tuvo neuropsiquiatra, no sé, psicólogo, terapeuta. Bueno, si eso le ocurre a un chiquillo, una chiquilla, a una población, bueno, termina medio abandonado, porque le cuesta mucho tener toda esa red de apoyo. Y esos son los chiquillos y chiquillas que después terminan, ¿no es cierto?, en las bandas, y que son, no sé, 220.000, 230.000 en todo Chile, y que llegan a 400.000 entre los que no trabajan ni estudian, teniendo, no sé, hasta 23, 24, 25 años. Y eso, por supuesto, genera un sentimiento de malestar y frustración muy grande. Eso es una crisis que la venimos arrastrando por décadas, no es de ahora. El estallido social, a mí no me gusta mucho hablar de estallido social, yo creo que el cúmulo de cosas no resueltas históricamente explotó en octubre, pero es un cúmulo de cosas que no fueron resueltas, ¿ya? Claro, ahí la gran pregunta es, ¿hay que indignarse y comprometerse? Eso lo voy a ir respondiendo después, porque esa es una cuestión tremenda, ¿no es cierto?, hoy día, ¿ya? Y el medio ambiente, otra de las crisis que nos ha costado enfrentar, la sequía, algo hemos tenido un respiro en estos días, pero sigue siendo un problema, y nos dicen que va a ser un problema también que deberemos enfrentar en los años siguientes en Chile, por lo menos los datos, ¿no es cierto?, que manejan. ¿Qué ha impactado la última crisis en nuestra sociedad? Particularmente en los sectores de pobreza, pero también en otros sectores. Esto no es privativo de los sectores de pobreza, pero claro, los sectores de pobreza es muy fuerte, ha provocado mucho dolor, temor, incertidumbre, sentimientos de abandono y muerte. Hoy día, cuando andábamos con estos líderes sindicales de las empresas constructoras de la minería, que son grandes empresas constructoras, y vinieron los trabajadores a donar a las ollas comunes de La Pintana aquí en el Castillo, y me pidieron que los acompañara junto con mi esposa, con Lorena, tú veías en las calles los globitos blancos puestos fuera de las casas, y eso indicaba muerte. El Castillo es una de las zonas, ¿no es cierto?, más impactadas por el COVID en La Pintana, y donde ha habido mucha muerte. Esa proximidad con la muerte, bueno, es fuerte, ¿no es cierto? Yo creo que había una de las personas, nos fijamos con Lorena cuando regresamos, que decía, él era muy bueno, decía, y era un rostro joven, y habían pintado su rostro fuera de una casa muy grande, y decían, él era muy bueno, ¿ya? Todo eso provoca dolor entre la gente, por mucho que la muerte esté cercana, porque por supuesto hay actos delictuales, hay armas donde la gente muere, pero ha muerto mucha gente, entonces eso impacta. Se han acentuado las desigualdades, eso genera mucha frustración y desesperanza. Busquen usted un artículo que fue publicado en Estados Unidos sobre la ampliación de las desigualdades producto del COVID, métanlo en Google y búsquenlo, que es un interesante artículo donde habla de todas las desigualdades que vamos a tener que enfrentar. Bueno, esto también lo ha dicho la Naciones Unidas por intermedio de la CEPAL en relación a América, ¿no es cierto?, donde lo más probable es que tengamos un aumento fuerte de la pobreza, se sumen ya los 180 millones, unos 200 millones más, o sea, perdón, superemos los 200 millones y se suman unos 25 millones más de personas a la pobreza, y la gran mayoría de esas personas que se van a sumar van a caer en extrema pobreza, ¿ya? Ha crecido el hambre y la pobreza, hay una pauperización, que es una palabra que se ocupaba en el pasado, ya se ocupa menos, y esto ocurre también para la clase media, esa clase media que nos inventamos en Chile, pero que si ustedes toman la clase media chilena y lo comparan con la clase media de Portugal, casi toda la clase media chilena es pobre en Portugal, y tenemos un ingreso per cápita más o menos igual. Pero claro, Portugal, el promedio del Producto Interno Bruto, que es similar al de Chile, un poquito más hoy día, lo tienen el 53% de los portugueses. En Chile el promedio de Producto Interno Bruto lo tenemos solo el 9% de los chilenos. O sea, imagínense la desigualdad, es muy fuerte, ¿ya? Y
seguramente en los servicios también ellos tienen una gran diferencia, ¿ya? Entonces, nuestra clase media es muy frágil, es muy frágil. Y en las comparaciones que habitualmente hacemos con Uruguay, ¿no es cierto?, la clase media uruguaya es muy fuerte, es una clase media muy sólida, es muy difícil abatirla. Y los servicios también, ¿no es cierto?, del Estado dan una protección muy grande, porque tienen un único servicio de salud que le aporta a toda la población, a veces con seguros privados, pero que no son al estilo de la ISAP, ¿no es cierto?, sino otro estilo, y eso permite una salud más o menos homogénea. Ha habido mucha tensión social en nuestros hogares, ¿ya? Yo no sé en los hogares de ustedes, aquí en nuestra casa tampoco tanto. La que escuchan gritar de repente es de alegría, la Magdalena, nuestra hija que tiene discapacidad, tiene ya 20 años, y pasa por momentos de mucha alegría y después por momentos de mucha rabia por no poder ir a su colegio, ¿ya? A encontrarse con sus otros compañeros sordos-ciegos, a trabajar con ellos, a trabajar en la cocina, y a tener clases, que la está teniendo aquí en la casa. Por suerte nuestras hijas, 2 de ellas son profesoras, hacen sus clases y después nos apoyan también con Magdalena, pero claro, si ya tuvimos que reorganizarnos nosotros, que tenemos las capacidades dentro del hogar, los recursos, piensen ustedes en sectores de pobreza, donde el hombre, muchos no están acostumbrados a pasar tantas horas dentro de la casa, sobre todo quienes trabajan en la construcción, tienen dificultades para dialogar cotidianamente con sus parejas, y además hoy día no pueden aportar los ingresos y la familia tiene que ir a comer con comida, no necesito buscar comida, una olla común. Bueno, produce eso una gran tensión. Y hay dinámicas familiares bien violentas, ¿no es cierto?, que se han generado. Ustedes han visto las estadísticas, quizás las de Argentina fueron las más duras cuando partió esta cuarentena tan estricta en Buenos Aires, que nos mostraban los datos de violencia intrafamiliar gigantescos. Aquí tenemos algunos datos, y algunos datos también de la violencia hacia los niños. Y bueno, la pérdida de la continuidad escolar y los riesgos de abandono han crecido. Los jóvenes, ustedes saben, tienen estos modelos atractivos en las poblaciones, con estas bandas narcocriminales, y muchos niños, especialmente jóvenes de la enseñanza media, que estaban a punto de salir, y que los colegios, los liceos estaban peleando para mantenerlos adentro, para que no salieran expulsados del sistema. Bueno, muchos no van a volver al sistema, no tienen conectividad. Fíjense ustedes, en el Castillo la conectividad es del 13%. En las poblaciones al lado en Puente Alto es del 65%. O sea, los profesores lo que han tenido que hacer es salir con una mesa, una silla, una de las escuelas municipales me contaba, y le avisan a través del teléfono, cosas así a las personas, y van y se instalan en una plaza con todas las precauciones y llevan fotocopias para entregarle el material a los alumnos y alumnas, para que puedan seguir trabajando, ¿ya? Eso tiene un impacto, ¿no es cierto? Lo vimos en el terremoto, impactó mucho, ¿ya? Fue muy fuerte. Y el impacto también en las oportunidades, que son muy importantes, ¿ya? Uno de los impactos que genera mucha oportunidad es esto que estamos haciendo hoy día, salir de nosotros mismos. Y yo les agradezco, salgamos de nosotros mismos. Hay gente que dice zona de confort, yo creo que ninguna zona de confort. Tú tienes también conflicto en tu casa, tienes conflictos laborales, o sea, tienes que resolver muchas cosas como adulto, como joven, ¿no? Cuando dicen zona de confort yo me río un poco porque digo, ¿quién está en una zona de confort? Si también aquellos que se sientan en zona de confort a veces no tienen sentido de vida, y eso no es zona de confort. Entonces, o a veces en tu casa puedes tener muchos recursos y un hijo tuyo, ¿no es cierto?, está consumiendo droga, o está en una relación de pareja media tormentosa y tú estás sufriendo, o sea, tantas cosas que se pueden sumar. Pero sí yo invito siempre a salir de nosotros mismos. El crecimiento de la conciencia moral implica salir de nosotros mismos. El aumento de la conciencia social implica salir de nosotros mismos. Y preocuparnos por los demás. Preocuparnos por los demás. Sentir que la vida de los otros también depende de mi propia vida, como mi vida ha dependido de tantos en la existencia. Y se nos olvida. En una sociedad más narcisista, ¿no es cierto?, uno se siente que es alfa y omega, y es mentira. El óvulo y el espermio que nos creó no dependió de nosotros. Tanta gente que nos ayudó a crecer no dependió de nosotros. La leche que mamamos, ¿no es cierto?, una mamadera o del pecho de una mujer no dependía de nosotros. La persona que nos atendió en un hospital, en una clínica, los profesores, profesoras, en el jardín infantil, no sé, en tantos lugares, tanta gente, que si uno suma es impresionante la cantidad de gente que nos formó. Cuando alguien dice, me he creado a mí mismo, yo soy fruto del rigor, del esfuerzo, digo, ¿quién es fruto del rigor y del esfuerzo? Por supuesto que todos nos sacamos la mugre para desarrollarnos, para crecer, pero nos debemos a un montón de gente. Yo en mi trabajo en medio de comunidades extremadamente pobres de América Latina, el Caribe, y también acá en Chile, me debo a todas esas personas. Todas esas personas cada día me enseñan a ser un poco más humilde.
un poco más centrado como ser humano, un poco más humano en el trato que doy a los demás. Me voy descargando de prejuicios que aprendí culturalmente, que me quedan muchos, y me impresiono a veces y me avergüenzo, pero digo, bueno, los heredé, los recibí, los tengo que hacer conscientes y los tengo que enfrentar. Ese es el deber de un adulto, no avergonzarse por sus prejuicios porque los heredó en una cultura, en una familia. Salir de uno mismo, preocuparse por los demás, ocuparse por los demás. Me dijo una vez un capacitador, me dijo, no te preocupes, Benito, ocúpate, ¿ya? O sea, actívate, no solo te preocupes sentado en tu sillón. Lo segundo, se evidencian más las desigualdades, y eso activa a las personas. A mí me ha tocado mucho hablar con mucha gente de distintos lugares estos meses, y ha sido impresionante cómo se están moviendo los compromisos individuales, colectivos e institucionales. Es muy fuerte. Cuando ocurrió lo del ingreso ético familiar, ¿no es cierto?, la primera ley que se aprobó con el veto presidencial, yo levanté la voz muy fuerte, y todas las organizaciones de la sociedad civil, dijimos una vergüenza. No puede ser que para colaborar en medio de una crisis, un gobierno tenga que hacer uso del veto. Y no escucha a los organismos de la sociedad civil. Y presionamos para que se convocara un grupo de especialistas transversales para decidir colectivamente qué íbamos a hacer, especialmente en las comunidades de mayor pobreza. Y se cambió la ley, insólitamente. ¿Se fijan? Y no fui yo, fuimos muchas personas, ¿ya? Que primero individualmente tuvimos la reflexión, después colectivamente y después institucionalmente. Nunca las organizaciones de la sociedad civil habíamos actuado con un frente tan común. Más de 700 organizaciones, una plataforma común donde estamos organizaciones de la sociedad civil que estamos vinculadas a la pobreza, otras al medio ambiente, y hemos logrado conversar, con mucha dificultad, pero como ocurre, ¿no es cierto?, con todas las personas que tenemos nuestra cuota de narcisismo, queremos tener nuestras cuotas de poder, y se nos olvida para quién trabajamos. ¿Ya? Esa es una tentación dura, que la tenemos que enfrentar cotidianamente en la vida de cada uno de nosotros, y que tenemos que ir, trabajándola para obtener una reconexión con quien efectivamente nos debemos y para quién trabajamos. Lo tercero, el resurgimiento de las fuerzas comunitarias solidarias locales. Ha sido una explosión, ¿no es cierto? Las ollas comunes quizás son la mayor expresión, pero además de las ollas comunes, ¿no es cierto?, hay otras expresiones. El cuidado de las familias que están en cuarentena con COVID. Primero, en algunas imágenes, ¿no es cierto?, se los repudió, se les tiraban piedras, se los insultaba, y hoy día tú vienes aquí al Castillo o a otras poblaciones de Chile, la comunidad se preocupa de esa familia. La comunidad les pregunta lo que necesitan. La comunidad les prepara las bandejas de comida. ¿Ustedes se hubiesen imaginado que eso podría haber ocurrido? Yo no me imaginaba que eso podría haber ocurrido. La comunidad armó las cajas para los primeros adultos mayores que lo estaban pasando mal. Y les dijo, no salgan a comprar, nosotros compramos por ustedes. Y algunos de esos casos, ¿no es cierto?, los mostraron en la televisión, de jóvenes que se arriesgaron ellos, y dos de ellos que salieron después en testimonio se contagiaron justamente, que le compraban a personas mayores para que las personas mayores no salieran de sus casas. Y bueno, y se fueron armando, ¿no es cierto?, esa solidaridad local que la habíamos perdido tanto en Chile, porque cuando tú exacerbas tanto el individualismo y vas matando las redes colectivas, nos vamos deshumanizando. Charles Darwin, ¿no es cierto?, tenía razón, que la evolución dependía de la mutación y la selección, pero se equivocó en lo más importante. El eje de la evolución humana, dice Martín Novak, es la cooperación. Sin cooperación no hay evolución humana. Y ustedes pueden identificar todo, inventos, descubrimientos, todo. El mismo colegio que ustedes están como comunidad escolar, es la cooperación lo que lo ha construido. Las calles, el alcantarillado, las luminarias, ¿no es cierto? Todo es la cooperación. Son personas que se ponen de acuerdo, trabajan abnegadamente y logran, ¿no es cierto?, un propósito de servicio a la comunidad, ¿ya? Y en la cooperación. Bueno, estamos redescubriendo esa cooperación. Hay una publicidad de Column, no sé si ustedes la han visto en televisión, que me impactó mucho, me hizo emocionarme ayer, yo no la había visto, y habla de esto, y dice, ojalá no nos olvidemos después que la cooperación es lo que permite que crezcamos como seres humanos, algo así dice al final. Y me emocioné porque digo, ellos dicen toda la verdad, las personas que hicieron esa campaña están hablando de la verdad. Las personas aisladas se enferman, las personas que en psicología, ¿no es cierto?, en psicología clínica, yo vengo a la psicología clínica de adultos, hice mi práctica en el hospital psiquiátrico, una persona que se va aislando se va enfermando. Puede haber, ¿no es cierto?, una soledad creativa, puede haber una soledad que tú la uses de manera espiritual,
artística. Pero cuando te aíslas, teniendo la posibilidad de vincularte con el otro, no en este aislamiento que nos han obligado a tener, cuando te vas aislando y encerrando en ti mismo, bueno, te vas enfermando y te vas alienando al final y te va causando mucho daño. La convivencia dentro de las familias es una gran oportunidad, también en sectores populares, ¿eh? Se han logrado conversaciones que no se tenían en el pasado y las personas comparten tareas que tampoco compartían en el pasado. Un amigo en La Pintana de mi misma edad me dijo, yo nunca, Benito, había lavado ropa y tengo que escobillar ropa porque tenemos nietos viviendo con nosotros. Y como mi señora tiene un montón de pega, nos repartimos la pega de la casa todos los días. Yo había hecho aseo, pero nunca había hecho tanto aseo. Nunca había limpiado tantas veces los baños, porque vivimos tanto en la casa, son 3 familias en un mismo terreno, y un baño grande, una caseta sanitaria que les construyeron ahí, que la tengo que limpiar, pero la dejo impecable, porque están mis nietos en la casa también. Así como la dejaba mi señora antes, pero ya no lo he hecho nunca más, desde que me mandaron desde la empresa constructora a cuarentena, y me estoy sacando la mugre. Y solo uno de nosotros sale a comprar semanalmente. Una semana me encargo yo y la otra semana mi esposa. Y bueno, hay muchos que tienen tareas en la casa, ¿no es cierto?, que se han tenido que involucrar los papás, las mamás, algunos alegan, pero yo le digo, es la oportunidad de saber lo que están estudiando, de aprender también con tus hijos. Tú a lo mejor terminaste octavo básico y tu hijo está en segundo medio. Y ese hijo segundo medio te puede meter en conversaciones que a lo mejor tú nunca tuviste, pues no llegaste a segundo medio. Inclusive te puede despertar el apetito de en algún nocturno acá a La Pintana, volver después a terminar tu enseñanza media, como tantos adultos de acá a La Pintana que la han ido terminando a poquito. Y también se modifica el quehacer social, empresarial y estatal. Es un impacto muy fuerte, muy fuerte. Vengo saliendo ahora de una conferencia con empresarios, gestionada por la empresa portuaria de Valparaíso, y es impresionante lo que se está hablando en el mundo empresarial, las preguntas que se están haciendo, y también en la estatal. Nunca nos hubiésemos imaginado que hubiésemos estado en las conversaciones. Piensen ustedes el otro día el ministro de Educación, con el alcalde de Las Condes, viendo el antiguo predio, ¿no es cierto?, del colegio Mayflower, y decidiendo instalar allí un colegio integrado del Estado, manejado por el municipio, 2 personas muy partidarias del mercado en la educación, hoy día diciendo que hay que tener colegios integrados, socialmente integrados, y ambos diciendo los grandes beneficios que traen estos colegios integrados. Es un cambio, ¿no es cierto?, un cambio muy grande, de una mirada. Bueno, el alcalde, imagino, no sé si el ministro de Educación, se educaron en Estados Unidos, y en Estados Unidos seguramente los primeros hijos del alcalde fueron a un colegio similar al que él va a hacer en el municipio, que era donde iban un montón de personas migrantes y que era del barrio donde ellos vivían en Chicago y estaban estudiando. Lo que tanto admiramos en otros lados, no ha costado tanto construirlo en nuestro propio país. Se han discutido mucho los salarios, me han invitado a muchas discusiones de salarios en las empresas, y por supuesto las organizaciones de la sociedad civil hemos tenido que ponernos de acuerdo y generamos una organización ya para el terremoto, pero que hemos potenciado, que es una plataforma única y común que se llama Movilizados por Chile. La salida de la crisis, con esto ya voy terminando y les cedo la palabra a ustedes. ¿Cómo vamos saliendo? ¿Cómo vamos co-construyendo? Y aquí me cuelgo de la primera pregunta que hice, que no es una frase mía, es una frase de un señor que se llama Stefan Hessel, que ya falleció, que fue uno de los redactores de la Declaración de los Derechos Humanos, y que acuñó esta frase en un texto cuando se lanzó el movimiento de Indignados en Europa. Él es de origen francés, y escribió un texto que lo pueden buscar ustedes en internet, que es cortito, que se llama Indignados. Y se tradujo en todos los idiomas, a todos los idiomas se tradujo. Y fue impresionante, un texto bien potente, cortito. Y terminaba ese texto diciendo que había que pasar de la indignación al compromiso. Y después, con la ayuda de algún periodista, escribió otro texto que se llama Comprometeos, también cortito. Bueno, no se vendió tanto, ni se tradujo tanto, ni se bajó gratuitamente de internet tanto. Porque es más fácil indignarse que comprometerse. Y nuevamente, por la razón que dije al inicio, porque el compromiso requiere una actitud de justicia y una práctica de la justicia que es árida. Es árida. Piensen ustedes, en medio de la pandemia, nosotros teníamos una persona que aquí nos ayudaba con el cuidado de Magdalena en las mañanas. Mi esposa Lorena trabaja, nuestros hijos trabajan, y solamente tenemos 6 hijos, de los cuales 4 viven acá, y una de ellas es Magdalena, y los otros trabajan. Y hay uno que vive en el exterior, vive en 3 acá. Y esta persona lo cuidaba en la mañana. Bueno, esta persona, que es mayor que nosotros, le dijimos que no podía volver desde marzo.
y le dijimos, usted va a tener su salario todos los meses, ¿ya? Aunque nosotros tengamos una menor remuneración o menor trabajo, va a tenerlo de todas maneras, aunque tengamos que gastarnos algo de los ahorros que tengamos, pero usted lo va a tener. Eso nadie, o sea, eso no merece ningún aplauso, eso es justicia, no es una práctica que tú la tienes que hacer. Y eso, en una conversación la semana pasada con un grupo grande de personas, bueno, muchas de las personas que teniendo recursos o teniendo recursos ahorrados, no lo han hecho. Y cuando ustedes visitan a las familias de La Pintana, cuya jefa de hogar trabaja por día y le pagan por día en comunas aledañas o en otras comunas, y ya no le han pagado, bueno, la situación es dramática. Es dramática, 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 dramática. Porque esas personas no tienen contrato, ¿no es cierto? Son puertas afuera, trabajan por día en las casas. Una de ellas que es la abuela ha criado a su hijo, porque su hijo mayor se metió en el narcotráfico y es uno de los grandes narcotraficantes y está preso hoy día, y ella le quitó el hijo a este hijo mayor y lo crió ella como abuela. Y el hijo estudia. Y obtuvo gratuidad, pero se cambió de carrera, perdió esa gratuidad, y la abuela le dijo, no te preocupes, yo te pago tu carrera. Pero la abuela desde marzo no tiene pega, ¿ya? Entonces el compromiso que había establecido de pagar la carrera se fue al tacho, ¿ya? Hoy día el lugar donde estudia está viendo cómo hacerlo, y hemos tratado de actuar de intermediario para eso. Pasar de la indignación al compromiso es un trabajo personal, es una transformación personal, y eso implica un abajamiento. ¿Qué implica el abajamiento? No es rebajarse, es volver a tomar conciencia de lo que realmente soy yo, sin deteriorar la autoestima, sino sacarse los ponchos del apellido, del lugar donde estudié, de la profesión que tengo, del dinero que tengo, del auto que tengo, de la posición social que tengo, y entender que soy igual a los demás. O mejor dicho, tengo el mismo valor que los demás, porque claro, por los bienes me diferencio, pero tengo el mismo, los otros tienen el mismo valor que yo. Y me tengo que dedicar a ello, ¿ya? Y la única manera de enfrentar para poder transformar esta realidad es que nos vayamos transformando progresivamente nosotros. Y dar una tendencia sociocultural que nos lleve a ponernos en el lugar de los otros. Yo puedo trabajar en los campamentos, como muchos de los alumnos y alumnas de ustedes han trabajado, y algunas han sido dirigentes, ¿no es cierto?, de techo. Pero después, cuando yo ya me vaya a vivir de manera autónoma, voy a aceptar que las familias de un campamento se vengan a vivir al lado de mi casa cuando los erradiquen. Voy a aceptar que los hijos de esas familias se puedan educar en colegios o escuelas similares a las de mis hijos. Voy a aceptar que ellos puedan concurrir a centros de salud similares a los de mis hijos. Voy a aspirar para ellos, cuando se jubilen, pensiones similares a la mía, porque yo voy a tener que bajar mi pensión, porque si soy del 9% más rico, voy a tener que compartir parte de mis ahorros o parte de lo que me retiran, ¿no es cierto?, para mi pensión, con otros que a lo mejor tienen un salario 10 veces menor que yo y que van a tener necesidades de alimentación similares a las mías, o necesidades de salud mayores que las mías, porque van a tener una salud más frágil por la condición de vida que tuvieron. Esa es la pregunta. Y eso requiere un trabajo disciplinado, laborioso, de la justicia, que por supuesto que es de carácter colectivo cuando tú vas generando leyes o programas, pero si no hay un cambio, una transformación de cada uno de nosotros, la mayor barrera para la inclusión social vamos a seguir siendo nosotros. McLuhan, ese gran pensador, ¿no es cierto?, que nos cambió la manera de ver el mundo, se habla poco hoy día de él, pero nos cambió, decía una frase que a mí me impactó mucho. Decía, nosotros hicimos las herramientas y después las herramientas nos hicieron a nosotros. Y yo, tomándome de esa frase, he dicho, nosotros hicimos la cultura y después la cultura nos terminó modelando a nosotros. En una cultura clasista, como la que fuimos construyendo en Chile desde la República, bueno, nos construimos de manera clasista. Y la ansiedad de estatus que tenemos es casi enfermiza. El mismo Wilkinson y Piquet, ella misma señala en ese texto que esa ansiedad de estatus nos está matando. En Estados Unidos la ansiedad de estatus ha llevado a que las personalidades narcisistas se disparen. Y una personalidad narcisista no quiere pagar impuestos, no quiere compartir con otros y se siente el único dueño de la verdad, y que el Estado le tiene que servir a él, y la empresa le tiene que servir a él, y la sociedad civil le tiene que servir a él. Lo segundo, necesitamos de nuevas acciones y compromisos, y eso requiere proximidad.
muchos jóvenes, y aprovechando que hay hartos jóvenes que está el colegio, me han preguntado, Benito, ¿qué nos pediría a los jóvenes que no hemos hecho? Y yo he repetido, llevo más o menos una década repitiéndolo, y voy a perseverar en esto: preocúpense de los jóvenes excluidos. No vayan a buscar a los niños, a los abuelos, a la hospedería, no, eso lo podemos hacer los adultos, otros lo podemos hacer. Los únicos que van a poder sacar adelante a los jóvenes excluidos van a ser otros jóvenes, porque la cercanía en edad les va a permitir comprender en profundidad, no justificar por supuesto, pero sí comprender el origen de muchos de sus comportamientos delictivos, violentos, ¿no es cierto?, como ocurrió en el estallido social. Muchos de los jóvenes del sector oriente de Santiago comprendieron, no justificaron, pero comprendieron la rabia, comprendieron la frustración y la violencia con que protestaron otros jóvenes. No podemos, ustedes jóvenes, los que nos están escuchando, pero también nosotros los adultos, pero los jóvenes no pueden tolerar, ustedes no pueden tolerar que 220.000 niños y jóvenes en Chile están fuera del sistema escolar, que más de 400.000 no trabajan ni estudian. Eso puede reventar un país. Y eso entonces requiere mayor protagonismo, requiere proximidad. Lo tercero, necesitamos un cambio radical en las macropolíticas sociales. Ya lo nombré: educación, salud, trabajo, ¿no es cierto? Y eso, bueno, requiere también cambios muy fuertes. Cuando comenzamos con América Solidaria, alguno de ustedes ubica, porque también ha estado ahí en el colegio, a Sebastián Zulueta, el director ejecutivo, y dijo: Benito, no quiero una fundación, y el directorio nos pidió, donde se replique la desigualdad. Hagamos un esfuerzo para que la desigualdad salarial no sea superior a 5 veces. 5 veces ya es mucho, ¿eh? Que una persona gane 5 veces más que la otra es mucho. Y por supuesto que hubo que hacer un trabajo fundacional. No lo pueden hacer de la noche a la mañana las organizaciones como el colegio, ¿no es cierto?, como una empresa, pero sí pueden hacer un plan de trabajo para eso. Conozco una empresa que está dedicada a la alimentación que lo está haciendo. Lleva 5 años en este plan. Ha sido durísimo, ¿eh? Durísimo. Porque por supuesto no puedes optar a ejecutivos top brillantes. Yo le digo que muchos de esos ejecutivos top brillantes son narcisistas y les pueden generar un gran daño a la empresa. Les van a generar utilidades inmediatas, pero daño patrimonial futuro, porque van a generar mal ambiente laboral, competencia desleal, robo de información y a lo mejor negociaciones que exploten a lo otro. Por ejemplo, pago a los proveedores a 120 días o 160 días, algunos de ellos, ¿ya? O sea, dañando también a la sociedad. Y logramos que se mantuviesen 5 veces, claro, en un mundo de sociedad civil donde hay una tensión muy fuerte por los salarios de los ejecutivos, que el mercado los paga más alto que lo que le podemos pagar nosotros, pero no vamos a transar en eso, porque ya la diferencia es muy grande. Llega uno a escandalizarse, conociendo a la gente que trabaja y conociendo su familia. Hoy día tenemos una oportunidad real, con esto concluyo, de lo que decía al inicio. Podemos tener nuevas miradas. Les pongo un solo ejemplo, y esto para los jóvenes o personas, yo tengo 61, entonces quizás las personas menores de 40. Mi generación y los mayores que yo, no yo por supuesto, pero los mayores que yo no lo aprendí así en mi casa, pero los mayores que yo, un grupo muy grande de personas asociada a pobreza, a flojera y a vicio. Hoy día la gran mayoría de las personas menores de 40 asocia pobreza a injusticia social y a desigualdad de oportunidades, especialmente en educación. Es un cambio, ¿no es cierto?, de mirada, y un cambio muy importante. O sea, tenemos hoy día el terreno fértil para poder cambiar las relaciones y que las relaciones no sean humillantes. No nos quedemos solo en el cambio de mirada, que puede ser hasta romántico en algunos casos. No, transformémoslo en un cambio de relaciones y veamos en el otro el mismo valor que tenemos nosotros. Si miramos en el otro el mismo valor que tenemos nosotros, bueno, nuestras prácticas van a ser de justicia, porque vamos a aspirar para los demás lo que aspiramos para nosotros mismos. El estallido social, ese cúmulo de crisis que arrastramos en Chile, más la pandemia, nos tiene que llevar a un cambio en las prácticas de justicia. El sentimiento de injusticia que hay en Chile sigue siendo muy elevado, es de los más elevados del continente. Algunas personas me dicen, Benito, pero no tenemos tanta pobreza material. No, pero sí un gran sentimiento de injusticia por la profunda desigualdad. Y eso no se puede desconocer, porque no puede
haber desarrollo económico, decía el CEO de Danone, Farber, ¿no es cierto?, decía, no puede haber una economía sana en una sociedad injusta. La función de la empresa y de la economía es contribuir a la justicia social, decía él. Cuando visitó el lugar donde él estudió, en París, en un discurso que revolvió las mentes, y que lo tomaron, ¿no es cierto?, esos 200 CEOs de Estados Unidos el año pasado, para decir nuestras empresas, las que encabezamos nosotros, no solo están al servicio de la rentabilidad de sus accionistas, de lo que le podamos rentar a los accionistas, contradiciendo la gran premisa, ¿no es cierto?, de Milton Friedman de 1970, cuando escribió en un artículo que las empresas solo estaban al servicio de eso y no tenían ningún otro servicio. Y que si alguien decía que tenía otro servicio, eran socialistas y marxistas, dijo él en ese artículo. La empresa es un ente social que está ubicado en un contexto social. Lo mismo que la sociedad civil, ¿no es cierto?, organizada, lo mismo que el Estado. Y lo que perseguimos es un buen vivir. Y el buen vivir se construye con los bienes comunes, que tanto admiramos en otros países, que le ha costado mucho construir, que han hecho un largo trayecto para construirlo, pero que lo han logrado. Mucha gente elogia y aplaude a Finlandia. Estudien bien Finlandia. En 1957, tantas dificultades como nosotros, también en el ámbito de la educación. Y fueron capaces de armar un plan común para irlo modificando, a pesar de las resistencias culturales que tenían. ¿Ya? Eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Benito. Tenemos algunas preguntas que han ido llegando a nuestro chat. Pero tomando lo último que acabas de decir con el ejemplo de Finlandia, ¿qué entorpece para que Chile sea una nueva Finlandia? ¿Dónde está la piedra de tope? ¿Hay un cambio cultural que no se ha producido? ¿Hay estructuras e instituciones que tal vez deberían cambiar por completo? ¿Dónde? Porque, o sea, desde que yo soy niño, y eso hace más de medio siglo, que el problema de la pobreza, de la educación, de la salud, está siempre en el tapete, siempre. ¿Por qué no se produce el cambio? Bueno, yo creo que por eso apuntaba a lo del cambio cultural. Yo creo que como nunca, hoy día tenemos una generación, bueno, y yo me incluyo también, y muchos de ustedes también, porque están en educación. Entonces, yo creo que a pesar de la diferencia de edad con muchos de los jóvenes que nos están viendo y escuchando, nos involucramos también en las vidas de ellos y de ellas. Yo me involucro en la vida de mis hijos también por la edad de ellos, y me siento parte también de ese cambio. Hoy día yo creo que se está provocando un cambio, y ese cambio tiene que ir empapando profundamente nuestro quehacer. Piensen ustedes que en Chile tenemos la mayor penetración de empresas del sistema B. Busquen ustedes qué tipo de empresas son esas. Es un porcentaje chico, sí, pero es el porcentaje más alto del mundo en un país en relación a la cantidad de habitantes o a la cantidad de empresas. ¿Ya? Y esos son jóvenes que ustedes formaron, jóvenes de nuestra familia o de otras familias que decidieron hacer algo distinto y no centrar, ¿no es cierto?, su quehacer empresarial solo en las utilidades o en rentar para alguien. Nunca en la Universidad Católica los economistas habían aspirado tanto a generar sus propios emprendimientos, por modestos que sean, y no a aspirar a estar en alguna de las grandes empresas. Antes, la gran mayoría de los que egresaban de economía o de administración querían ingresar a 4 o 5 empresas de Chile, y las empresas los buscaban, a los mejores de allí, o a las mejores. Y hoy día me contaban el año pasado, después de una charla, uno de los académicos me decía: Benito, tenemos el problema que no quieren ir a esas empresas hoy día, quieren hacer otras cosas, quieren estudiar políticas públicas, quieren meterse a mejorar las políticas públicas, o quieren meterse a mejorar los sistemas empresariales creando otro modelo empresarial. Hace 4 o 5 años atrás nadie cuestionaba a empresas grandes que tenían buenos salarios y que tenían buenos beneficios a los trabajadores, pero nadie decía que esas mismas empresas grandes, muy grandes, ¿no es cierto?, acá en Chile, el 60% de sus trabajadores estaba externalizado, y que cuando tú lo ibas a visitar tenían salarios de miseria y vivían, ¿no es cierto?, en pobreza. Y eso muchas empresas han tenido que modificarlo, porque se ha comenzado a denunciar. Se ha presionado a las empresas, y las empresas se han dado cuenta que esos trabajadores son tanto como los trabajadores que tienen dentro, y que la especialización no es para precarizar la vida de las personas, es porque hay actividades que la empresa no realiza y que las realizan mejores otros que se han especializado en esas actividades, pero las tengo que compensar económicamente de manera justa, porque si no al final
lo que estoy haciendo es ganando a causa de la pobreza de otros. Bueno, ese cambio yo siento que se está gestionando en la juventud. Yo destino más o menos la mitad de mi jornada laboral desde hace 15 años a invitaciones de jóvenes, también de sectores populares, de liceo, de escuela, bueno, las veces que he ido a verlo a ustedes también, porque encuentro que si logramos fraguar en el alma de esos jóvenes un sueño distinto de sociedad, lo vamos a lograr cambiar lo que hemos construido hasta ahora. Y atrévanse a vivir distintos los jóvenes. ¿Por qué tienen que vivir con los bienes que otros aspiran? ¿Por qué tienen esa ansiedad de estatus tan grande, del apellido, del lugar donde estudió? A mí me molesta mucho que cuando me presenten me digan dónde yo estudié. No porque no quiera donde yo estudié, no recuerdo a los profesores, sino porque en la sociedad chilena eso te marca una diferencia y te hace sentirte distinto a otro. Y me importa un huevo, porque lo más probable es que por la formación de mis padres y por muchos otros educadores de un liceo, a lo mejor estarían lo mismo si hemos educado en otro lugar. Porque esos educadores, educadoras de ese liceo me habrían llevado también en algo que ya mis padres habían sembrado en mí. Entonces, tengo elogios para el lugar donde estudié, tengo agradecimientos para los profesores y profesoras que me ayudaron, pero no sigamos exacerbando algo que al final lo que genera son grandes barreras de clasismo que van destruyendo nuestra convivencia. Eso los jóvenes yo creo que hoy día lo tienen más claro, y tenemos que ayudar a los jóvenes a que esto vaya ocurriendo. Esto ocurrió con este colegio en Las Condes. Si esto lo logra propagar un municipio como Las Condes que tiene dinero, o como Vitacura después, o La Reina, u otro municipio, bueno, podemos volver a valorizar la educación municipal, no contra la privada, no tiene por qué ser contra la privada, ¿no es cierto? Pero la privada también puede tener aspectos de inclusión que tuvo en el pasado y que después por razón económica no pudo tener, ¿no es cierto? Y las puede volver a tener. Entonces yo creo que ahí hay un camino también que a lo mejor ya lo están teniendo por las crisis de la familia, las crisis económicas, han tenido que enfrentarlo también ustedes como comunidad escolar y se han visto ya obligados a tomar decisiones en relación a esto. Pero el cambio cultural es lo que estamos trabajando. Y les pongo una última cuestión, y a lo mejor no voy a ser popular con esto que diga. El cambio cultural implica una nueva constitución. El artículo 19 de la Constitución, yo no soy abogado, pero tuve que estudiarla muy fuerte, ¿ya? Y me metí en todas las constituciones, por lo menos en 15 constituciones de afuera, a estudiarla, pues soy Mateo, porque estuve en un consejo de observadores de diálogo constitucional en el gobierno anterior, y como se hablaba tanto de la Constitución y habían abogados, me tuve que meter, y pedí ayuda, y muchos de los abogados me enseñaron mucho, y tuve que leer mucho. El artículo 19 habla del Estado subsidiario. El Estado renunció a tareas sociales fundamentales, vivienda, salud y educación, y lo transfirió al mercado. Ni siquiera Adam Smith hablaba de que eso tenía que transferirse al mercado. Él decía que el mercado nunca tenía que entrar a la salud, porque iba a arruinar. ¿Qué es lo que hace el mercado en salud? Es lo que el mercado sabe hacer, si el mercado no es malo en sí. Tú lo tienes que dejar actuar donde efectivamente el mercado nos puede ayudar a una sociedad más humana. El mercado no puede actuar en salud, en educación, en vivienda, porque al final, ¿qué es lo que hace? Si el mercado actúa, le da al más pobre lo más pobre y lo pone en el lugar más pobre. Le da la salud más pobre porque tiene menos ingresos. Eso es el mercado. Así actúa el mercado. Si yo tengo que comprar algo y lo compro en el mercado, bueno, si tengo poco ingreso, voy a comprar menos que otro que tiene más ingresos. Y voy a recibir también una educación de menor calidad, voy a ir a vivir una vivienda en un lugar más alejado, más pobre, ¿ya? Y al final al Estado lo barato le sale costando caro. Una mala educación es una pérdida de capacidades para el Estado de Chile. Las viviendas de guetos terminan costando hasta 10 veces más por todo lo que el Estado tiene que invertir en ese lugar después. Es una mentira gigante, ¿eh? Cuando les dicen costó 500 UF una vivienda, mentira, costó 10.000 UF al final. Si hay que pavimentar, alcantarillado, hay que llevar después transporte público, construir centros de salud, construir liceos, o sea, una locura. Y eso no te lo dicen. Y lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, en el tema de la educación, ¿no es cierto?, de la salud, perdón, donde el Estado dice, ¿no es cierto?, que a veces invierte mucho. Bueno, el hospital más eficiente de Sudamérica es Sotro del Río, donde rinde más cada peso que el Estado pone. Ese es un estudio internacional, para que se den cuenta ustedes, más que cualquier clínica privada.
Claro, porque está colapsado, pues, y los médicos sacan la mugre, o las doctoras, o los auxiliares, porque la pega es gigantesca allí. Benito, ¿hay algunas preguntas en relación al diagnóstico que tú haces de esta fotografía social? Post pandemia, ¿estamos a puertas de un nuevo estallido social? O como tú lo llamas. Bueno, lo hemos hablado con las autoridades de gobierno y con gente del mundo empresarial y de la sociedad civil. Lo que vayamos a hacer ahora va a implicar si hay o no un estallido social. Las medidas que ustedes escucharon para las personas que viven en situación de pobreza seguramente aminora la probabilidad de un estallido social. Pero las medidas que después se dieron para esa clase media tan heterogénea puede aumentar el estallido social. A una clase media muy heterogénea, ¿no es cierto? Porque hay media alta, media baja, baja, o sea, es muy heterogénea. Es un universo muy grande. Tú no puedes tomar medidas que le impliquen aumentar más el endeudamiento si ya sabemos que a partir de enero, febrero, el endeudamiento de la familia de clase media aumentó. Y no solo eso, en marzo, como salió el estudio hace poco publicado en la prensa, las personas creían que esto iba a durar poco y se endeudaron pensando, cuando perdieron trabajo, perdieron ingresos, los que trabajan, ¿no es cierto?, por ingreso variable, que le iba bien porque tenían buen ingreso variable, pero hoy día no pueden. Por ejemplo, una vendedora, no sé, AFP o de ISAPRE, o que vende teléfono, no sé, que gana por porcentaje, al final gana por comisión, esa persona hoy día no puede hacer esa pega. Le resulta muy difícil, como lo hacía antes, teniendo muchas habilidades, o en el comercio, ¿no es cierto?, que ganaban también comisiones. Bueno, esa persona no le puedes decir hoy día que para poder solventar sus gastos tiene que volver a endeudarse. Tenemos que buscar otro mecanismo, como lo han buscado otros países. Y aunque ese mecanismo nos cueste hoy día, cuando tú transfieres recursos a la población, ¿qué ocurre? En la dinámica de la economía, tú aminoras el impacto de la caída. Ustedes saben que Chile ha caído menos que los otros países de Sudamérica, producto de las transferencias que están ocurriendo ahora. Es así de simple, es una economía básica. Tú sacas dinero de las arcas del Estado, de los ahorros del Estado, los metes en la economía, y la economía, en vez de caer, no sé, un 15% en el último tiempo, cae un 6%. Otras cayeron un 30%, un 27%, no sé. Las caídas, ¿no es cierto?, tú las puedes aminorar también activando el consumo de lo básico cuando las personas no tienen ingresos. Y eso yo creo que merece una reflexión mayor. Como lo dije ayer en un medio de comunicación, yo personalmente esperaba, tenía la expectativa que después del acuerdo económico, donde se acordó cómo se iba a enfrentar la pandemia con las comunidades de mayor pobreza y con el FOGAPE, con todo lo que se hizo, también las medidas de clase media las íbamos a discutir entre nosotros, antes de salir. Y no se discutieron. La unidad no se puede conseguir cuando tú tiras medidas sin acuerdo con los otros. Y esto se llama, sí, co-construir. Y algunas personas le ponen co-gobierno, sí, este gobierno no tiene mayoría parlamentaria. Y por este gobierno votó el 26% de la ciudadanía que podía votar. Un cuarto de la ciudadanía. Entonces, cuidado con abusar, porque puede llevar a una mayor desconfianza. Muchos dicen no, que no se puede cogobernar. En tiempos de crisis tienes que cogobernar, porque no tienes mayoría parlamentaria. Y tienes que ponerte de acuerdo antes de tomar las medidas. Y no puedes decir, como dijo el gran ministro de Hacienda que tenemos, decir, ¿no es cierto?, que, bueno, tiramos ya las medidas que opine la gente. No, la opinión de la gente tiene que ser antes de que tú tires las medidas. Porque no va a ocurrir la misma vergüenza anterior que tiraste el ingreso de emergencia familiar, ¿no es cierto?, el ingreso familiar de emergencia, y después tuviste que modificar la ley y pasar la vergüenza de que lo que habías tirado tú no era lo que necesitaba la gente. No cometamos de nuevo ese error. O sea, hagámoslo bien, construyamos las políticas. Si sabemos lo que está ocurriendo, tenemos los recursos para poder enfrentarlo hoy día, bueno, hemos ahorrado mucho. Todos los que estamos acá hemos ahorrado. ¿Saben ustedes cuánto nos han sacado a cada uno de nosotros para ahorrar? Bueno, mucho dinero. Y se ha ido al extranjero y se ha guardado en el extranjero. Y ese dinero se decidió gastarlo hoy día, como lo puede hacer una familia, ¿no es cierto?, cuando enfrenta una gran crisis o enfermedad. Bueno, gastémoslo para todas las personas de Chile y hagámoslo de una manera que la economía se pueda activar lo antes posible para que no dependamos de las transferencias del Estado lo antes posible. Como ha dicho la OCDE hoy día, en la mañana, ¿no es cierto?, un artículo que escribieron ellos, el riesgo de que las transferencias se hagan perpetuas en el tiempo puede frenar la recuperación de la economía.
Bueno, hagámoslo bien entonces. Inyectemos los recursos necesarios para que la economía no caiga tanto y se recupere lo antes posible. En relación a las soluciones y medidas que se han apuntado por parte del oficialismo y también de la oposición, ¿cuál es tu opinión en relación al retiro del 10% de las AFP? Bueno, el ¿Ayuda? retiro del 10%, sí, tú tienes que pensar dónde tienes ahorrado los dineros. Durante muchos años, producto de una obligación legal, hemos tenido que ahorrar en la AFP. Se desconoce esto en Chile, pero se los digo a ustedes, el crecimiento económico de Chile se debe a los ahorros de los trabajadores, de muchos trabajadores, también de clase alta, de los trabajadores en general, digo, de los empleados y todo. Porque el dinero de la AFP nos ha permitido invertir mucho, ¿no es cierto? Y eso es dinero de los trabajadores, también del obrero de la construcción que mete su dinero en la AFP. Con ese dinero han crecido muchas empresas, se ha generado empleo, se ha generado riqueza, ¿no es cierto?, en el país. Si tú tienes ese dinero hoy día depositado allí y ves un mecanismo para poder recuperar después parte de esos ahorros, si hoy día permites sacarlo, bueno, es un buen mecanismo, le metes liquidez a la economía. Lo tienes el dinero ahí, está ahorrado. Pero claro, la AFP y otras empresas no se van a oponer a la salida de ese dinero porque es un dinero que sirve para la inversión. Entonces, allí es donde se genera la tensión. Pero una de las propuestas es que tú puedas retirar el dinero, un porcentaje de ese dinero, y después tener un mecanismo para recuperar ese porcentaje retirado. No retirar, por supuesto, como se retiró en Perú, ¿no es cierto?, un monto tan grande que al final vació los fondos de las personas. Ese es un lugar donde hay dinero, y hay dinero fresco, que se puede inyectar directamente a la familia. Por supuesto, hay muchos trabajadores que no están en la AFP, como dijo el mismo ministro de Hacienda. Y tenemos que llegar también a aquellos trabajadores que no están en la AFP y que no tienen ahorros ya, o que tienen muy pocos ahorros, porque no han hecho, ¿no es cierto?, el ahorro obligatorio en el pasado y ahora los independientes lo han comenzado a hacer. Entonces hay que pensar también en eso. Bueno, equilibrar eso yo entiendo que es complejo. No soy especialista, pero yo no veo con malos ojos que las personas puedan tomar parte de los recursos que han ahorrado para su previsión futura, para poder, ¿no es cierto?, enfrentar la contingencia hoy día con un mecanismo de parte del Estado que permita la recuperación de ese fondo. No me gustó la frase, por supuesto, que utilizó el ministro, porque un mal dicho para está mal aplicado, que es pan para hoy día, hambre para mañana. La verdad es que hoy día está el hambre. Hoy día las personas lo están pasando mal. ¿Ya? No está el hambre mañana, está hoy día. Entonces tenemos que ver dónde contamos con recursos. Yo no fui partidario que se usara el seguro de desempleo para hacer todo el enfrentamiento inicial de los trabajadores que estaban fuera con suspensión. Creo que eso debería haber sido una inyección del Estado, porque el seguro de desempleo es de los trabajadores, ¿ya? Y se hizo uso nuevamente de recursos de los trabajadores para financiar algo que era no producto de algo que le había ocurrido a los trabajadores, sino producto de una situación social, y contamos, por lo menos, en algunos meses con recursos para poder soportar eso. Por supuesto, cuando se acabe el seguro, lo más probable es que el Estado tenga que inyectar recursos allí, porque si no va a ser un desastre. Acá acaba de llegar un comentario noticioso de último minuto que dice que la Cámara aprobó legislar retiro de fondos de AFP recién. La Cámara. Ahora se va al Senado, ¿no? Pero claro, pero en el Senado no va a pasar como ocurrió anteriormente con los otros. Porque claro, tenemos este mecanismo en Chile, otro de los elementos de la Constitución, léanselo a ustedes, bueno, algunos de ustedes deben saber de la Constitución, es que tenemos un régimen monárquico en Chile, extremadamente presidencialista. No se condice con la sociedad que tenemos. A lo mejor tú puedes tener un régimen presidencialista cuando tienes bajos niveles de educación, pero cuando tienes crecientes niveles de educación, tienes que tener regímenes que no tengan una carga presidencialista tan grande. Y en Chile se le pone muchas atribuciones al presidente. Entonces yo creo que la gran discusión de Chile está acá, en toda la evolución que hemos tenido. ¿Por qué la gente va teniendo menor adhesión a la democracia? Bueno, porque ve que participa escasamente en las decisiones que le incumben, que le afectan a ellos y a ella. Tenemos mayor nivel de educación, bueno, dennos mayor posibilidad de participar. Piensen ustedes que los sectores populares aumentó el nivel educacional de los chilenos y cada vez hay menor participación política. En nuestra comuna, de una participación inicial, no sé, del 50, 60%, ya estará en el 30%, y tú dices, un alcalde elegido con el 30%, con un padrón electoral de 30%, elegido, ¿no es cierto?, con la mitad de esos votos, la verdad es que fue elegido con el 15% de los que podrían haber votado. Imagínense la legitimidad que puede tener esa persona. Es muy complejo, ¿no es cierto?,
Eso ocurre en Puente Alto, ocurre en La Pintana, en comunas populares. Piensa en Puente Alto, 650.000 habitantes. Y el alcalde, no sé, habrán votado el 30, el 40% de las personas de toda la comuna, y al final, claro, tú dices, lo apoyan el 30% de la gente que está en el padrón electoral. Entonces, es bien complejo y tenemos que buscar mecanismos para que esa democracia se sienta que efectivamente me hace participar de las decisiones que me afectan a mí como ciudadano. ¿Cuál en una región, América Latina y el Caribe, según el Fondo Monetario Internacional, la economía se va a contraer un 9,4? La Organización Internacional del Trabajo habla de 41 millones de cesantes. ¿Cuál es el diagnóstico tuyo a esta región que ha sido tan golpeada durante siglos? ¿Qué viene después de la pandemia? ¿Cómo actuamos nosotros ante un escenario de este tipo? Nosotros, digo, comunidad andreína. Hay familias que han ido perdiendo algunos su trabajo o han bajado sus ingresos. Y en medio de este país que obviamente no somos los más ricos del país, pero también tenemos algún indicio, ¿cierto? Acciones de poder movilizarnos y ayudar a los que tienen menos. ¿Cómo ayudamos, no desde la limosna, en esta región que al parecer tiene un futuro por algún tiempo no tan promisorio? Bueno, hay que ponerse en cómo partimos la pandemia. Hasta 2014 esta región había avanzado mucho, ya había reducido mucho la pobreza, ya había llegado a cifras inferiores al 30%, de 28, 27%, lo que era muy notable. Y habían crecido mucho las exportaciones. Las exportaciones se frenaron en ese año, bajaron los precios, ¿no es cierto?, de los commodities, hubo una crisis fuerte que después se fue acentuando en el tiempo. Y lo que fue ocurriendo es que cuando tú detienes el crecimiento, a pesar de que habíamos aumentado también la inversión en salud y en educación en la mayor cantidad de nuestros países, el porcentaje del PIB que estamos metiendo en educación y salud, bueno, se detuvo eso. Y tuvo una contracción muy fuerte. Y eso hizo que la pobreza, su disminución se detuviese, que aumentara levemente la pobreza en los adultos y también en los niños. Y producto de la pandemia, bueno, por supuesto se extremó más todavía esto, ¿ya? Y se extremó con una dureza muy grande, ¿ya? Muy grande. ¿Qué es lo que digo yo? Conociendo los otros países, no puedo tener la osadía de decir qué hacer en otros países, porque no vivo en los otros países. Vivo en Chile, vivo en un pequeño sector de Chile, entonces puedo hablar de lo que me tocó vivir a mí como joven, el 82, y de lo que me gustaría y lo que estoy tratando de contribuir para vivir hoy día. O sea, es bien limitado, no lo puedo generalizar y se los digo a ustedes como una reflexión que algunos de ustedes me han escuchado, pero no lo quiero hacer como una verdad absoluta porque en esto cada uno habla también desde su experiencia, ¿ya? Entonces, con mucha modestia y humildad les digo, yo no quiero que la crisis que estamos viviendo hoy día la carguen los más pobres. Quiero que la carguemos colectivamente. En 1982, para salvar el sistema financiero, Chile involucró el 35% de su Producto Interno Bruto en esos años, 2 o 3 años, para poder salvar el sistema financiero. Éramos un país, ¿no es cierto?, una dictadura muy apretado, muy encerrado, y nos afectó mucho la crisis, ¿no es cierto? Fue tremenda, tremenda, tremenda. El Producto Interno Bruto me parece que cayó como 17, 15, 17% el primer año, fue muy duro, y nos costó mucho recuperarnos. 30% de cesantía, además. Claro, 30% de cesantía, entonces fue muy duro. La pobreza llegó al 60% de la pobreza por ingreso, lo que se calcula, no se midió. La primera medición que tenemos habla del 50% varios años después, entonces nos imaginamos que llegó al 60% y era por ingreso, no era multidimensional, porque si fuese multidimensional habría llegado al 80% seguramente. Por ingreso era muy duro. Entonces lo que yo digo ahora, por supuesto, el sistema financiero hoy día es más robusto, el sistema financiero si cae se va a la punta del cerro Chile, ¿no es cierto? Al hoyo más profundo Chile, ¿ya? Entonces, yo diría, no es una cosa contra otra, pero sí la carga la tenemos que llevar en conjunto. Entonces, desde el punto de vista económico, yo digo, tomemos conciencia que nos tenemos que empobrecer. Y si alguno de ustedes no se va a empobrecer, empobrezcase. O sea, piense en con quién puede colaborar
para no acumular riqueza en este tiempo, no acumular bienes. Por ejemplo, un grupo de nosotros, de familias, que todavía mantenemos ingresos más o menos estables, no iguales, pero más o menos estables, estamos colaborando con una familia cuyos 3 hijos, adultos, uno niño, pero ya niño adolescente, tienen autismo en La Pintana. Murió su padre, su madre está hospitalizada, vivían con su abuelo en un lugar miserable, en un pequeño terreno, una población del poniente de La Pintana, y armamos una red en la cual estamos trabajando, hicieron un programa de televisión para eso, consiguieron una casa prefabricada, y todos los vecinos que nos están trabajando, que son vecinos de la construcción, dedicaron su mano de obra gratuita a sacar todos los escombros, porque la abuela tenía el mal de Diógenes, tiene el mal de Diógenes, se acumula muchos restos, ¿no es cierto?, dentro de la casa de distintas cosas. Sacaron todas las casas, que eran unas mediaguas con piso de tierra, donde dormían estos jóvenes en el piso. Ellos partieron a una residencia sanitaria, la abuela está con COVID, hoy hospitalizada, pero bien, la mamá está saliendo adelante también con COVID en el hospital, y los 3 jóvenes terminaron su permanencia en la residencia sanitaria. Una vecina que debe vivir en pobreza, que tiene 2 hijos, se los llevó a vivir a la casa, hasta que se termine de construir la casa, porque se va a construir bien, con terminaciones adentro de madera, pero bien hecha. El baño estaba destrozado completamente, en una caseta sanitaria, los vecinos lo están haciendo de nuevo todo el baño, hay ceramistas ahí entre los vecinos, ¿no es cierto?, saben poner cerámica, todo, y va a quedar un baño decente, digno, no de lujo, ¿no es cierto?, ni tampoco una casa de lujo, pero digna, ¿ya? ¿Eso te hace más pobre? Sí, puede ser desde el punto de vista de los ingresos. Tienes menos plata en el banco, no sé, o acumulas menos bienes, no cambias el auto, no sé, cualquier cosa. Pero pucha, desde el punto de vista humano, es el mayor tesoro que puedes tener. Nosotros tenemos una hija que sufre más o menos lo mismo, que le toca vivir y enfrentar cotidianamente lo mismo. Ellos son 3 y vienen de pobreza. Entonces, para los que estamos acá, y no es por decir, oye, qué choro Benito, no. Cada uno puede revisarse dónde puede colocar parte de sus recursos, si es que tiene recursos todavía estables. Y esos recursos estables no son una pérdida cuando tú los entregas para colaborar con que otro viva dignamente, o pueda pasar estos meses de manera, ¿no es cierto?, más o menos justa en la vida que va a llevar, porque lo más probable es que le ha tocado una vida dura. Puede ser un hermano, puede ser una amiga, a uno le puede dar rabia porque pueda colocar esos recursos, pero de la rabia tiene que pasar rápidamente a esa aspiración de justicia. Ese es el cambio cultural, y ese cambio cultural es muy difícil. Piensen ustedes que el año pasado, con lo que ocurrió en octubre, muchas de las personas que donan habitualmente y que tienen grandes fortunas en Chile, sacaron parte de su plata de Chile. Muchos de ellos no entendieron nada. O sea, al contrario, había que meterla en Chile, había que invertirla en Chile, para que los orígenes, las raíces de ese gran movimiento social fuesen enfrentadas de verdad, ¿no es cierto? Y eso no es una pérdida patrimonial, al contrario, es asegurar que el patrimonio de todos los chilenos crezca más o menos de manera justa y que no solo está vinculado, ¿no es cierto?, a lo económico, sino a lo cognitivo, a lo nutricional, a la vivienda, a la salud, ¿no es cierto?, a todos los ámbitos, a lo laboral, a tu salario. Entonces, yo creo que ese es el gran movimiento. Y a los jóvenes les insisto, si ustedes quieren hacer un movimiento que no ha hecho nadie, que no ha tenido el valor de hacer nadie, movilícense por los jóvenes. Hagan un gran movimiento de jóvenes. Hagan un gran movimiento que diga, no queremos más jóvenes que estén pateando piedras. ¿Hace cuántos años salió esa canción de Los Prisioneros? ¿Cuántos años llevamos con esa canción? Visiten nuestras poblaciones. A lo mejor les va a dar rabia, les van a dar ganas de pegarle porque son los que lo han asaltado, los que han hecho portonazo a usted, aquí en nuestra casa no han hecho portonazo, o que le han robado en la calle porque le han robado el celular, por esto, por lo otro. Esto no justifica, ¿no es cierto?, un acto delictual, pero sí permite comprender el origen de una persona disociada que es capaz de dañar a otro y de dañarse a sí mismo. Y si no modificamos eso, bueno, vamos a seguir construyendo cárceles. Y lo barato cuesta caro, porque las cárceles cuestan carísimas. Mantener las cárceles es mucho más caro que tener un estudiante en el sistema escolar chileno, inclusive en el sistema universitario chileno.
una pregunta a propósito de este contexto. La pandemia ha hecho proliferar este sistema en línea. En la educación se está trabajando hoy en día, en el caso de los profesores, desde nuestros hogares, los alumnos, los que tienen la posibilidad de acceder a un computador y también a Internet, pueden seguir, entre comillas, regularmente los contenidos y las clases. ¿Crees tú que esta es una oportunidad para hacer más equitativo la llegada de la tecnología a los hogares de Chile, o esto ha ido aumentando y visibilizando más aún la brecha que existe en este sentido? ¿Está muteado tú ahí? Sí, ahí. De todas maneras, aumentó la brecha, de todas maneras. Bueno, esto lo dice el ministro también cuando habla, sabe harto de educación, trabajaba antes en una organización que se dedicaba justamente a enfrentar estas desigualdades. Entonces yo creo que él lo ha dicho y lo dicen los profesores. En un lugar apartado, chiquitito de Chile, donde partieron ayer las clases, lo dijo el alcalde del lugar, en un testimonio que dio en la televisión, y dijo, esta persona estando en su casa, tenían una educación desigual. Estando en la estructura escolar, tienen una educación muy parecida, ¿ya? Por el desigual acceso, ¿no es cierto?, a la tecnología, pero también por el desigual acceso a los vínculos con los profesores y profesoras. Tu sociabilidad, como lo hemos estimado en las sociedades democráticas actuales, lo haces en relación con otros. Mientras más adultos se te ofrezcan como modelo, también tú puedes enriquecer los propios modelos que has recibido de adulto en tu familia nuclear. Por eso es tan importante la madurez, la sabiduría de profesores y profesoras, de auxiliares, de toda la comunidad educativa, porque tienen que entender que están todos los días siendo modelos para que los otros vean cualidades humanistas que les permitan ser excelentes en la sociedad. Yo he peleado mucho por esos eslóganes que dicen en alguna estructura escolar, no sé el de usted, que habla del éxito. Yo digo, esa palabra la deberíamos extirpar. El éxito debería ser consecuencia de la excelencia. Y no se debería buscar de manera directa, sino que debería ser consecuencia de la búsqueda del desarrollo de mis dones, de mi habilidad, de lo que yo tengo como gran capacidad para entregar a la comunidad. Y yo creo que eso se da en la estructura escolar. Y se da en estructuras escolares, inclusive que pueden ser un poquito homogéneas, ¿no es cierto?, de estrato social, pero donde tienes presentaciones de modelos de parte de los adultos diversificadas. Y eso, bueno, te entrega una gran riqueza, ¿no es cierto? Un profesor, una profesora extranjera, un profesor, una profesora de otro estrato social, un profesor, una profesora, ¿no es cierto?, que tenga otro credo religioso, otro pensamiento político, un profesor, una profesora que a lo mejor provenga de familias distintas, que sean, ¿no es cierto?, homosexuales, no sé, que tengan otra visión de la realidad y que tenga otras experiencias, que tenga madurez para enfrentar eso. Lo mismo los auxiliares, los administrativos. Bueno, eso te da una riqueza a la comunidad educativa y permite, ¿no es cierto?, que la persona amplíe sus imágenes del mundo. Las imágenes del mundo las construimos a partir de la experiencia, decía Bauman. Y si efectivamente ampliamos nuestras experiencias, bueno, nuestras imágenes del mundo van a ser más ricas y no vamos a tener imágenes del mundo de guetos, de burbujas, en cualquier estrato social que estemos, en cualquier espacio. Claro, la penetración de Internet es diversificada, una organización que trabaja en Internet, que es bien grande, ¿no es cierto?, y que nos ha contado en este tiempo educacional, hacía una presentación siempre y hablaba de cifras maravillosas en Chile. Hoy día las cifras maravillosas nos fueron a pique, pues nos dimos cuenta que no era tan maravilloso. También hablaban ellos de la cantidad de computadores y nos dimos cuenta que había una gran falencia en todos los sectores. Esto lo otro día mostraba una familia en televisión donde habían 2 computadores que era de clase media alta o alta en colegio particular y los tenían que ir turnando dentro de la casa. No es tan... afecta a muchos sectores, ¿no es cierto? No es mucho más, por supuesto, los sectores de pobreza, pero por los sectores rurales muy alejados. Esto demuestra, bueno, la brecha, como ha demostrado también lo de la vivienda. La frase del ministro de Salud, que tanta gente, ¿no es cierto?, se rió de él y dijo no sabía, cómo un ministro de Salud no sabe. La gran mayoría de las personas de Chile que no vive hacinada no sabe existencialmente lo que significa vivir hacinada. Entonces no miremos al otro y apuntemos con el dedo al otro. Él conoce la pobreza, es médico. Estuvo hace poquito en Bajos de Mena antes de dejar el ministerio. Fue ministro antes.
por supuesto que conoce el hacinamiento. Lo que él dijo es que no sabía la profundidad de ese hacinamiento, no sabía lo que impactaba en la familia. No es por defenderlo a él, es porque no hagamos leña, ¿no es cierto?, del árbol caído, sino que nos miremos a nosotros mismos si efectivamente tenemos conciencia de ese hacinamiento. Porque si tuviésemos suficiente conciencia, no lo permitiríamos. Así de simple. Nosotros habíamos comenzado a cambiarlo. Pareciera que el título de nuestro conversatorio, la construcción de este nuevo Chile, pasa necesariamente por un cambio de paradigma. Y al parecer no hay cambio social, sino hay cambio individual, por lo que se colige de tus palabras. Como último mensaje a la comunidad andreína que te escucha, ¿qué podemos decirle a los jóvenes, a los padres, a los profesores? De pasado, un saludo a todos los colegas y toda la comunidad educativa que ha trabajado, tal vez más que si estuviéramos en el colegio presencialmente, lo que ha sido extraordinariamente satisfactorio poder ver cómo nos adaptamos y podemos salir airosos en general, no exento de errores, pero en general se ha hecho un buen trabajo. Un saludo a todos, la comunidad andreína. Eh, Aquí hay jóvenes que han trabajado durante años escuchando, jefes de cuadrilla. Anualmente construimos 16 viviendas de emergencia, van a hogares, en toda esta reeducación por valores solidarios. Eh, el último llamado, Benito, sobre todo a los jóvenes. Agradecerle. Primero, antes del último llamado o la última invitación, es agradecerle. Cuando uno va al colegio se siente bien acogido allí. Me gusta más porque es un colegio sencillo. Me gusta. Cuando voy para allá al salón y todo, porque claro, un colegio de clase alta está en un sector de clase media alta o alta, pero el ambiente que hay de relación entre las personas, cuando uno los saluda, ingresa, ¿no es cierto?, por la puerta, todo, hay una sencillez en el trato, como directo, como familiar, que es agradable, es muy agradable como institución. Así que agradecerle esa acogida. Y para los jóvenes, voy a ser reiterativo, perdonen, pero que estoy metido con esto porque la verdad es que sufro mucho. Hoy día, estando en la población, vi jóvenes en las esquinas de los que venden droga y sufro mucho porque me imagino a mis hijos. Mi hijo mayor va a ser papá dentro de poco, voy a ser abuelo, y tiene un poco más de 30 años. Me imagino a él. Él que estudió en un colegio similar al de ustedes y que estudió en el Duoc de Puente Alto y que tenía compañeros del Castillo donde iba a estudiar preparación física. Pero le ha ido bien porque tiene buenas redes, vive en San Miguel, en un departamento, con su pareja. Y tú lo ves contento a él. Y miro las otras personas que están en la población, que son más o menos de la edad de los menores, y digo, es muy injusto. ¿Eh? Un señor me dijo el otro día cuando dije esto, pero Benito, ellos tomaron decisiones, y me mandó un correo él, muy amable, duro, pero muy amable, le respondí, le agradecí el correo, y lo invité a venir a conversar con los jóvenes acá. Claro, las oportunidades que tuvo mi hijo son muy distintas a las de los jóvenes del Castillo. Varios de los jóvenes del Castillo, por supuesto, salieron adelante, estudiaron en la universidad, gracias a la gratuidad, ¿no es cierto? Hoy día están estudiando muchas y mucho. Pero bueno, pero hay jóvenes que en algún momento tuvieron trastornos de aprendizaje, violencia en el hogar, tomaron malas decisiones también ellos y ellas. Y bueno, y hay que ayudarlos, pues, que merecen una vida digna también ellos. Y eso es de alta complejidad. Para los jóvenes que me están escuchando y también para los que trabajan con jóvenes, ayudemos y hagamos una gran cruzada, hagamos un gran trabajo para que a lo mejor en la próxima década, digamos, muy pocos jóvenes se han quedado fuera de los sistemas educacionales. Muy pocos jóvenes hoy día no están haciendo nada. Saquemos la palabra desertor escolar y hablemos de expulsión escolar. Ningún joven quiere desertar. Ningún niño quiere desertar. No tenemos los mecanismos, no tenemos la oferta educacional para contenerlos dentro de la estructura educacional. Esa es la verdad. Es responsabilidad de quienes hemos diseñado los programas, de quienes trabajamos en educación, y tenemos que crear mecanismos para que ninguno de ellos, ninguna de ellas quede fuera, sino que se sientan parte de esta sociedad y no se sientan creando una sociedad paralela
a veces con la delincuencia, con el narcotráfico, y encontrando allí el sentimiento fuerte de pertenencia que no encontraron en una sociedad que a lo mejor, como dice un gran líder espiritual de India, está tan insana que incapaz de ver la humanidad de ellos y de ellas. Trabajemos por los jóvenes. Gracias. Bien, les invitamos a todos los que están participando, antes de que se desconecten, de que puedan contestar una breve encuesta. Ahí ya enviaron el link para que la puedan contestar. Y por supuesto, Benito, agradecerte, pero infinitamente, gracias a tu esposa, a tu familia, que les robamos un buen rato. Sabemos que tienes un día muy Ahí está ocupado. la Magdalena gritando, así que... Así que un abrazo grande, Benito, y muy gentil para con el Andrés y el Departamento de Solidaridad. Muy amable Ánimo y perseveren, perseveren y, harto. y toda la fuerza para ti también y todo nuestro cariño. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, chao. Y como habíamos comenzado, la comunidad andreína escuchó al inicio, ¿cierto? Un poco más de un minuto, el oboe de Gabriel, de la película La Misión. Y el sentido era ese. Aparte de rendir un homenaje a Ennio Morricone, sabíamos que las palabras de Benito nos iban a dejar desafíos y sin duda misiones, desde lo personal, familiar, en nuestra comunidad andreína y sin duda también en el aporte que podemos hacer con nuestro granito, que sí importa mucho, cada cual importa mucho, en esta nueva sociedad que nos debemos plantear, que sobrepase todo egoísmo y prejuicio. Así que les invito y agradezco la participación y quedamos en espera de un próximo conversatorio. Buenas vacaciones por si no nos vemos antes y agradecer nuevamente a toda la comunidad andreína, profesores, funcionarios en general y por supuesto a la familia andreína. Muchas gracias, contenta en la expuesta y espero que les haya gustado. César.